Continuando el Catecismo para la Vida Cristiana del Cardenal Robert Sarah. La formación permanente del sacerdote. El sacerdote necesita una formación permanente para profundizar en la oración, en el silencio de la adoración y en el estudio, en el misterio de su vocación y de su misión, para dejarse modelar por el Espíritu hasta que Cristo quede formado en él. Cuando nos ordenan sacerdotes, lo somos plenamente y para siempre. Pero la identidad sacerdotal se realiza en nosotros progresivamente, día a día, para alimentar a la vez su oración litúrgica y personal, así como su acción pastoral. El sacerdote tiene el deber de seguir trabajando constantemente en su formación, en especial en las áreas de la espiritualidad, la filosofía y la teología. Así lo resumía San Juan Pablo II. Si nuestra actividad pastoral, el anuncio de la palabra y el conjunto del ministerio sacerdotal dependen de la intensidad de nuestra vida interior, ella debe igualmente encontrar su apoyo en el estudio continuo. Aunque a veces lo que se piensa es justo lo contrario. La contemplación de Dios en la oración no se opone al humilde, pero tenaz trabajo de la inteligencia de la fe, ni tampoco dispensa de él. Es cierto que el estudio de la teología debe llevarse a cabo con mucha humildad, con el corazón como arrodillado y en oración ante la majestad y la trascendencia absoluta de Dios, implorando su ayuda para recibir las luces del Espíritu Santo. Guillaume de Toc, biógrafo de Santo Tomás de Aquino, comentaba cómo era la profunda unidad de Dios de este gran doctor de la Iglesia, una íntima relación de amor con Dios que se manifestaba en el fervoroso propósito de conocerle con su inteligencia y estar unido a Él de continuo con una intensa vida de oración. Siempre que quería estudiar, entablar un debate, enseñar, escribir o dictar, se retiraba a orar en secreto y rezaba derramando lágrimas para obtener la inteligencia de los divinos misterios. El orden y el equilibrio que mantenía entre la oración y el estudio le permitieron definir el ideal de la vida apostólica en la Iglesia. Comunicar a otros el fruto de lo que uno ha contemplado. San Juan, gran apóstol, pero también gran contemplativo, ya lo había expresado así. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto. Damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La carga pastoral. Ese hombre de oración y dedicado a la búsqueda de Dios, que es el sacerdote, es también aquel que ha sido enviado en nombre de Dios, así como Dios. Aún estando presente en medio de su pueblo en la nube y en la tienda del encuentro, dio a Israel guías y jefes. También en medio de nosotros suscita esos nuevos Moisés, que son los obispos y los sacerdotes.
como sobre Moisés, también sobre el obispo y sobre el sacerdote, ahora en nombre de Cristo. Pesa la grave responsabilidad de liberar al pueblo cristiano del yugo de su pecado y conducirlo a través de las aguas del Mar Rojo, es decir, a través de las aguas del bautismo, hasta el desierto donde Dios nos espera con el ardiente deseo de renovar su alianza con nosotros, como Moisés. Los pastores de la iglesia son conscientes de haber recibido una misión que no pueden llevar a cabo sin antes descalzarse humildemente ante la zarza ardiente del amor misericordioso de Dios, sin antes haberse desprendido de todo pecado y de toda violencia interior. Como Moisés, han de ser grandes hombres de oración, que se han acercado a la zarza ardiente de la misericordia divina, para dejarse abrazar por ella, para dejarse deslumbrar por el rostro invisible de Dios. Y han de ser también profetas, enviados de Dios. De ahí la insistencia con que San Juan Pablo II ofrece a la consideración de obispos y sacerdotes la figura de Moisés. Como Moisés, que tras el coloquio con Dios en la montaña santa volvió a su pueblo con el rostro radiante. El obispo podrá también llevar a sus hermanos los signos de su ser padre, hermano y amigo, solo si se ha entregado en la nube oscura y luminosa del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iluminado por la luz de la Trinidad. Será signo de la bondad misericordiosa del Padre, imagen viva de la caridad del Hijo, transparente hombre del Espíritu, consagrado y enviado para conducir al pueblo de Dios por las sendas del tiempo en la peregrinación hacia la eternidad. La perspectiva que debe adoptar cualquier itinerario pastoral ha de ser hacer de la santidad. Con esta firmeza lo decía San Gregorio Nacianceno: antes purificarse, después purificar, antes dejarse instruir por la sabiduría, después instruir, convertirse primero en luz y después iluminar, primero acercarse a Dios y después conducir los otros a Él, primero ser santos y después santificar. Moisés da ejemplo también de la tarea de santificar a todos, día tras día. Pudo enfrentarse a la oposición y la rebeldía de un pueblo de dura cerviz, del que aún así siguió siendo el pastor que vigila, protege, conduce, guía, sana y alimenta por deseo de Dios. Situado entre Dios y el pueblo, desempeña su papel de pastor intercediendo en su favor y en el de todos los creyentes que son, a su manera, pastores de sus hermanos. Todos, igual que Moisés, hemos subido al monte de la intercesión. Y mientras sufrimos nuestras pruebas personales y nuestras dificultades cotidianas, mantenemos el corazón y la mirada fijos en la llanura donde luchan los hombres. Moisés es consciente de haber sido elegido por Dios para mantenerse en pie en su presencia, para orar, adorar, interceder y aplacar su cólera. De vez en cuando le habla a Dios de su fatiga, de su desaliento, con una familiaridad asombrosa en la que unas veces es Moisés quien le recuerda a Dios su ternura, su misericordia y sus promesas. Y otras veces es Dios quien consuela a Moisés y lo afianza en su misión. Moisés vela por la supervivencia de su pueblo, prevé las etapas de su marcha, es juez en sus pleitos, organiza las batallas contra el enemigo, pero, sobre todo, conduce a su pueblo hasta Dios, porque la tierra prometida es el mismo Dios.
intentando grabar poco a poco en sus corazones la ley divina recibida de sus manos, inspirándose en la paciencia y en la dulzura del corazón divino. Moisés explica a su pueblo que la ley no es una carga, sino una valiosa ayuda que ilumina y guía al hombre en su caminar diario. Le marca puntos de referencia, le indica sus límites. Del mismo modo, sobre los obispos y los sacerdotes recae la grave responsabilidad de suministrar al rebaño el alimento constante de la sana doctrina católica. De modo que en todos y en cada uno la fe se convierte en referente a la hora de pensar, de obrar, de vivir y de amar. Conducir así a los hombres hasta Dios, afirmaba Benedicto XVI, sigue siendo la prioridad fundamental. En nuestro tiempo, en el que amplias zonas de la tierra, la fe está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra ya su alimento. La prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un Dios cualquiera, sino al Dios que habló en el Sinaí, al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el extremo, en Jesucristo crucificado y resucitado. El auténtico problema en este momento actual de la historia es que Dios desaparece del horizonte de los hombres y con él apagarse de la luz que proviene de Dios. La humanidad se ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos destructivos se ponen cada vez más de manifiesto. Conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia. Esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo. Moisés, por último, instruye al pueblo en la oración, en esa relación íntima del hombre con Dios. Le enseña a comprender que todo viene de Dios y a Dios debe volver, y que el espacio de este ir y volver es precisamente la oración, y es también el lugar de un combate, de una lucha con Dios, como describe San Pablo a los romanos. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, os ruego, hermanos, que luchéis conmigo rezando a Dios por mí. Ese es uno de los significados del combate nocturno entre Dios y Jacob, símbolo del combate espiritual y de la eficacia de una oración insistente. A ejemplo de Moisés, que los obispos, los sacerdotes y los fieles cristianos, que en alguna ocasión pueden sentirse abrumados por las dificultades y por sus múltiples obligaciones, no descuiden jamás los ratos de oración y de encuentro con Dios, que sepan imitar el coraje y la firmeza de Moisés. Los obispos y los sacerdotes, a quienes Dios ordena pasar al frente del pueblo, precedidos por Él, deben ser modelos de fe, hombres con una intensa vida de oración, humildes administradores de los misterios de Dios en medio de su pueblo, testigos del amor y la misericordia infinita de Dios. Han de ser más aún que cualquier bautizado, la sal de la tierra y la luz del mundo, y el perfume de la clemencia divina. También San Agustín soportó una carga muy pesada al servicio del pueblo de Dios, respetando las obligaciones de su estilo de vida monástica. Tuvo que sacar tiempo para leer, estudiar y meditar las Sagradas Escrituras, encargarse de la predicación los domingos y festivos, administrar los bienes de la Iglesia,
socorrer a los pobres y a los necesitados, velar por la disciplina eclesiástica de clérigos, monjes y sacerdotes, visitar las comunidades cristianas de su diócesis, combatir el paganismo y las herejías y redactar sus textos dogmáticos. De ahí que, en más de una ocasión, recurriendo a un término de lenguaje militar que designa la equipación del soldado, el macuto, califique su cargo y su misión episcopal de Sarcina Episcopalis. El macuto del obispo de Hipona era especialmente pesado, y lo fue aún más a medida que declinaba su salud. A veces Agustín pasa por momentos de desaliento e incluso de depresión, sobre todo cuando constata que lo que tanto le costó edificar el día anterior, debe rehacerlo al siguiente. Aún así, nunca deja de reanudar el trabajo. Predicar, reprender, corregir, edificar, inquietarse por los demás. ¡Qué carga y qué trabajo! ¿Quién no huiría de semejante tarea? Pero el Evangelio me apremia. Y en otro de sus textos describe: hállese en vosotros dichas obras buenas, ya unas, ya otras, en conformidad con el momento, las horas, los días. ¿Acaso hay que realizar en cada momento cada una de estas obras? Hablar, callar, reponer fuerzas, ayunar, dar pan al necesitado, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, poner concordia donde hay discordia o sepultar a los muertos. En un momento habrá que realizar una, en otro otra. Estas obras tienen un comienzo y un término. En cambio, la caridad ni comienza ni debe cesar. San Pablo, por su parte, era consciente de los peligros que acechan a los pastores, hombres de Dios enviados al mundo, e invitaba a Timoteo a alimentar el fuego interior. Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. El exceso de trabajo y las obligaciones apostólicas nos pueden llevar a perder de vista la importancia de la contemplación, de la oración y de la consagración tangible de nuestra vida a Dios. Las razones de ser del sacerdocio se oscurecen y se desvanecen, la dimensión de servicio, simbolizada por la toalla que se ciñe Jesús durante la última cena. La oración nos ayuda a salvaguardar la dimensión evangélica que hace de la vida del sacerdote una vida sacerdotal plenamente ofrecida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, totalmente entregada a la edificación del pueblo cristiano. Como enseña San Juan Pablo II, los obispos y los sacerdotes solo podrán ocuparse dignamente de esta carga sobrehumana del ministerio pastoral si adoptan el estilo de vida de Cristo, servidor, pobre y humilde, cercano a todos, desde el mayor al más pequeño. Si el oficio episcopal no se apoya en el testimonio de santidad manifestado en la caridad pastoral, en la humildad y en la sencillez de vida, acaba por reducirse a un papel casi exclusivamente funcional y pierde fatalmente credibilidad ante el clero y los fieles. El sacerdote en medio del mundo. El sacerdote está llamado a ser de puente entre Dios y los hombres. Es la vía que permite que lo divino y lo sagrado alcancen al hombre.
y que el hombre pueda acceder a lo divino y ser consagrado. Es la presencia y el sacramento de Cristo. Ha de ser la epifanía de la grandeza y la santidad de Dios, al tiempo que el perfume de su clemencia y su ternura. El sacerdote es a la vez la voz que anuncia el Evangelio y la que guarda silencio, velando junto a la Virgen al pie de la cruz. El sacerdote siempre causará asombro al mundo, igual que la presencia de lo plenamente divino y lo plenamente humano. En Jesús causó el asombro de sus contemporáneos. Debe poseer todas las virtudes humanas: sinceridad, lealtad, amabilidad, indulgencia, generosidad, autodominio, el celo en la acción, una calma imperturbable frente a los contratiempos, una confianza inquebrantable, la constancia en las decisiones, la fuerza de voluntad, una voluntad que sabe claramente lo que quiere y conserva una serenidad inflexible, el coraje y la fortaleza de la fe ante las pruebas y las persecuciones. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. El sacerdote, igual que San Pablo, tiene que poder decir: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, vistes en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Debe arrastrar hacia las alturas divinas y las profundidades del corazón humano, hacia los extremos y no hacia la mediocridad. Su misión es única y grandiosa, como decía el cura de Ars. El sacerdote es un hombre que ocupa el lugar de Dios, un hombre revestido de todos los poderes de Dios. Si uno tuviera fe, vería a Dios escondido en el sacerdote como una luz detrás de un vidrio, como un vino mezclado con el agua. Oh, qué grande es el sacerdote. Si se diese cuenta, moriría. Dios le obedece. Pronuncia 2 palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Lo que nos impide ser santos a nosotros los sacerdotes es la falta de reflexión. No profundizamos en nosotros mismos. No sabemos lo que hacemos. Es la reflexión, la oración, la unión con Dios lo que necesitamos.